...28 de noviembre de 2023, Rusia RT, ¿quiénes son las fichas de Lula para asumir dos instituciones claves en Brasil? Corte Suprema de Panamá declara inconstitucional la polémica ley minera que desató las protestas. Presidente de un país de la Unión Europea admite que Occidente no cumplió sus promesas con Ucrania. La Guardia Costera de China expulsa a varios barcos japoneses del disputado archipiélago de Jeju. Satélite espía militar de Corea del Norte tomó fotos de la Casa Blanca y el Pentágono. China muestra por primera vez imágenes de alta definición de su palacio celestial. Autoridades colombianas capturan a narcotraficantes extraditables del cártel del norte del Valle. Putin, un orden mundial fuerte y estable es imposible sin una Rusia soberana y fuerte. Bloomberg, aumentan la desesperación y la fatiga de la sociedad ucraniana ante los fracasos en el campo de batalla. Bofetada al pueblo estadounidense. Una congresista republicana se pronuncia contra la ayuda a Ucrania. UNICEF, el dolor y la tristeza se han arraigado en Gaza. El insulto de Fox a la esposa de un precandidato presidencial enciende las campañas en México. Un médico de 61 años descubre que ya no es ciudadano de Estados Unidos al intentar renovar el pasaporte. De Intercept, misiles y drones fueron robados de instalaciones de Estados Unidos en Siria e Irak. Una apología al narco. La polémica entrevista al capo acusado de asesinar al fiscal Marcelo Pezzi. La Tierra recibe un mensaje transmitido por láser a 16 millones de kilómetros de distancia. China clona por primera vez un gato con equipos y reactivos de producción nacional. China con CGTN en español, el presidente Xi Jinping aboga por un desarrollo de alta calidad en la franja económica del río Yangtze. Más noticias de portada que recogen las de la semana, algunas de otra semana y nuevas. El presidente de China, Xi Jinping, insta a reforzar el sistema jurídico en lo relacionado con el extranjero. Xi Jinping envía una carta de felicitación a la Conferencia Mundial sobre Estudios Chinos. También se reunió con su homólogo uruguayo, con el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou. Y el presidente Xi Jinping envía carta de felicitación a la segunda exposición global del comercio digital. Representantes mundiales se reúnen en Sichuan para el foro BASI de paz y amistad. Wang Yi presidirá una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU sobre distintas cuestiones. Qatar anuncia que Israel y Hamas acuerdan ampliar tregua humanitaria 2 días más. Hamas libera a al cuarto grupo de rehenes de Gaza. Los 3 vecinos que no se mudan se arreglan para volver a partir, que son Japón, China y Corea del Sur. Irán con Hispan TV, congresista. Estados Unidos da un cheque en blanco a Israel para la atrocidad. Oficial revela razón del fiasco de Israel ante Hamas el sábado negro, según oficial de la inteligencia israelí. Líder de Irán alaba los increíbles avances de la armada del país, de la Fuerza Naval del Ejército. Hamas obtuvo otra victoria en guerra cognitiva contra Israel. Más noticias en portada. ONG alerta de sospecha de robo de órganos por Israel en Gaza. El Human Rights Monitor. Revelado, aviones espía estadounidenses ayudan a Israel para atacar Gaza. O sea, está metida en la guerra. Armada iraní vigila grupo de portaaviones de Estados Unidos en Golfo Pérsico. Más noticias, la OMS, las enfermedades, una amenaza mayor que las bombas en Gaza por falta de combustible y servicio de saneamiento. Jamás informa de enfrentamientos con fuerzas israelíes tras violar la tregua. Turquía con TRT en español. Stoltenberg, hay que recordar que Turquía tiene preocupaciones legítimas en materia de seguridad. Suena amenaza, ¿no? UNICEF, la situación de la franja de Gaza es peor de lo que nos imaginamos. Muchos trabajadores perdieron la vida en un accidente de ascensor en una mina en Sudáfrica. Turquía está trabajando para traer otro grupo de pacientes, en su mayoría niños, de Gaza. Fidan y Blinken abordan los últimos acontecimientos en Gaza y la adhesión de Suecia a la OTAN. El genocidio de los palestinos por Netanyahu es similar al genocidio nazi de los judíos. Este alto el fuego temporal debe convertirse en un alto el fuego permanente. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Siria exige al Consejo de Seguridad que actúe para poner fin a las violaciones israelíes contra su territorio. En Siria, a menos de 300 kilómetros de Gaza. Gaza necesita muchos hospitales de campaña, afirma el Ministerio de Salud palestino. Vicecancilleres de Siria y Rusia analizan las agresiones israelíes contra Siria. Siria rechaza intentos de liquidar la causa palestina. Y vamos con el Líbano. Almanar, en español, Guardias de la Revolución,
Alertamos mediante drones al portaaviones estadounidense en el Golfo Pérsico. Medios israelíes, Gallant miente sobre Hezbollah y abandonó a los colonos del norte. Una exprisionera liberada revela que Sinwar se reunió con ellos en un túnel de Gaza. La guerra de Gaza y la frontera del Líbano costará al menos a Israel el 10% de su Producto Interior Bruto. 33 prisioneros palestinos liberados en cambio de 11 cautivos liberados por Hamas. A la militar de Hamas dice que se enfrentó a las fuerzas israelíes que violaron la tregua tras su extensión. Irán advierte a Estados Unidos e Israel de duras consecuencias y continúan los crímenes de guerra en Gaza. Guardias de la revolución alertamos mediante drones a portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico. Venezuela, con Telesur en portada, Venezuela afirma que defensa de Esquivo es asunto de unidad nacional. Minuto a minuto del asedio israelí contra Franja de Gaza. Realizan paro contra privatizaciones en Sao Paulo, Brasil. Corte Suprema panameña declara inconstitucional contrato minero. Hamas acusa a Israel de violar tregua temporal en Gaza. CIA y Mossad deciden sobre utilidad de ampliar tregua en Gaza. Revocan sobreseimiento a Cristina Fernández en Argentina. Más de 100 damnificados tras lluvias en Huancayo, Perú. Rescatan exitosamente a 41 obreros atrapados en el túnel de la India. Rusia insiste en la solución de 2 estados en Palestina. Irán adquiere aeronaves militares modernas en Rusia. Venezuela y Belarus Venezuela y Bielorrusia instalan comisión conjunta de alto nivel. En medio de la isla, Cuba debate en portada la noticia estrella: pago electrónico en servicentros, ventajas y desventajas. Otras noticias en portada: presidente cubano emprende gira por Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán. Evolución SLRL, jóvenes empresarios apuestan por Cuba. Dentro del medio, también noticias internacionales, aparte de las nacionales y locales. Presidente cubano llega a Emiratos Árabes Unidos, convocan Parlamento cubano a su segundo periodo ordinario de sesiones en la legislatura número 10, temporada ciclónica 2023, estadísticas preliminares antes del último strike. Evoluciones RL, jóvenes empresarios apuestan por Cuba, que estuvo en portada, revocan fallo que cerraba la causa contra Cristina Fernández. Representante de UNICEF, en 20 años nunca había visto una cantidad de niños con heridas de guerra como la que hay en Gaza. Y Putin, un orden mundial duradero y estable es imposible sin una Rusia soberana y fuerte. Dirección de Salud de Granma informa sobre el proceso penal a médicos de ese territorio. Shingeki no Kyojin, la oscura división entre hombres y monstruos. Palacio Celestial de China, visto por primera vez en imágenes de alta definición. Rescatan con éxito a 41 trabajadores atrapados por días en un túnel de la India. Arte contemporáneo irrumpe en galerías de La Habana. Congresista republicana se pronuncia contra la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Es una bofetada al pueblo estadounidense. Nicaragua, con el digital, el 19, Feria Ganadera Navideña Managua 2023 es inaugurada con más de 100 emprendimientos. Ministerio de Salud revoca 7 casos de COVID-19 confirmados al 28 de noviembre de 2023. Delegación de Nicaragua se encuentra en Dubái para participar en la COP28. Feria Ganadera Navideña Managua 2023 se celebrará a partir del 28 de noviembre. Policía da a conocer los resultados del Plan Nacional de Emergencia Vial. Mezcá realizará feria dedicada a la Purísima Concepción de María. Batallón Ecológico Bosaguas realizará ejercicio de tiro con armas de infantería. Movimiento Alexis Argüello entrega materiales deportivos en varios departamentos. Los científicos aprenden a predecir el efecto de los productos rejuvenecedores. MIFIC, precios de la canasta básica se mantienen estables esta semana. Imagen destacada de la semana: familias disfrutan de inauguración del Estadio Roberto Clemente de Masaya. Estos son los ganadores del concurso nacional de artesanías decembrinas. En Alcalá ejecuta proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable en San Marcos. Venezuela y el Esequibo. Opinión. Detalles del momento: la agonía del capitalismo salvaje. Detalles del momento: derechos humanos. Ernesto Mejía Sánchez, a 100 años de su natalicio. Y la República Árabe Saharaui Democrática, con el confidencial saharaui. La artillería saharaui ataca un depósito de municiones del ejército de ocupación marroquíes al norte del Sáhara Occidental. Netanyahu y los acuerdos de Abraham. La propaganda de guerra de Israel y la estrategia de negociación del genocidio. La resolución del conflicto del Sáhara Occidental pasa por negociaciones entre el Frente Polisario y Marruecos. El Frente Polisario rechaza la política de hechos consumados que Marruecos intenta imponer al Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos. Información no tendrás, los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar.
hoy, a 28 de noviembre de 2023, el análisis va a ser de una noticia de Sputnik Mundo. Vemos cuáles hay. Putin tacha de acción regresiva cualquier interferencia externa en los asuntos de Rusia. 80 aniversario de la historia conferencia de Teherán. La historia del engaño occidental continúa. La disfunción política de Zelensky puede costarle el puesto. AMLO celebra liberación de rehenes por parte de Hamas. Ojalá se siga avanzando. Rusia cancela un acuerdo de cooperación con Japón en el campo de reducción de armas nucleares. Hamas libera 12 rehenes a cambio de 30 prisioneros palestinos. Bolivia inaugura su tercer centro de medicina nuclear y radioterapia. Pues vamos a hacer una cosa global, porque resulta que aquí hay varias importantes noticias. Por supuesto, Hamas libera 12 rehenes a cambio de 30 prisioneros palestinos. Es la central para mi gusto. Esto no concierne mucho a la verdad, porque sí es verdad que libera 30 prisioneros palestinos, pero a la vez está cogiendo prisioneros en Cisjordania. Va más del doble de lo que libera en estos momentos. Es para que se sepa hasta qué punto está vulnerando la tregua el ente sionista, sionazi, terrorista anglo. Mal denominado, antisemíticamente denominado israelí, que nada tiene que ver con las religiones. Eso por un lado. Después, Putin tacha de acción agresiva cualquier interferencia extranjera en sus asuntos en Rusia, obviamente. Pero además es que Putin también afirma que que haya un nuevo orden de globalización mundial en el que sea equitativo y global y que no sea unilateral, que no sea solo un país el que mande, pasa por el respeto a la Federación Rusa. Por supuesto, es el país más grande del mundo y el único que le puede plantar cara a una guerra nuclear creada por Estados Unidos. Entonces, obviamente, pasa por ahí. Eso es indiscutible. Pero aquí la disfunción política de Zelensky puede costar el puesto. Por favor, este señor terminará como terminó Hitler, porque es lo mismo, ordenados por los mismos, que son yanquis, pero son el brazo tardío colonial anglo. Pero lo más importante aquí es el 80 aniversario de la historia de la conferencia de Teherán. La historia del engaño occidental continúa. Y todas las conferencias que se hicieron a partir de esta gente, de Churchill y de que en este caso Roosevelt, porque Stalin fue una maniobra brillante de lo que se llama la Unión Soviética, porque todo iba contra ellos y ellos se ponen del lado del enemigo y de repente el enemigo tiene que ser aliado y destruye la operación que se inició intentando eliminar el acuerdo Unión Soviética-Alemania. Bueno, acuerdo anterior a que ya empezara todo lo del nazismo y todas estas barbaridades. Si las cosas en la URSS siguen como hasta ahora, puede que no haya necesidad de un segundo frente la próxima primavera, declaró el entonces presidente estadounidense Roosevelt. Es quien gana la guerra, es batiéndose el cobre, con muchísimos muertos en sus filas, fue obviamente la Unión Soviética. Eso es así. Y Estados Unidos solo aparece al final y todo lo tenía liado Churchill. Y esto es lo que hay que decir al respecto. Y a partir de ahí todos los acuerdos que hay son mentiras y son cosas horrorosas, entre ellas la división de Alemania en 4 partes que en realidad fueron en 2, una de ellas con 3 partes más grandes porque Francia, Inglaterra, Gran Bretaña lo cedió a Estados Unidos y eso vulnerando los propios acuerdos, vulneraron Yalta, vulneraron tantos acuerdos mientras se reunían con Hitler por detrás para crear todo lo que creó y todo este holocausto racista que se creó y que ahora se repite atacando Palestina como un ataque también a Rusia, que tiene que nadar entre 2 aguas porque tiene muchísima influencia judía, que no sionazi, pero también los sionazis aprietan por ahí. Bueno, pues no os creáis nada, vamos a leer la historia, el relato hay que volver a reconstruirlo y hay que investigar y contrastar muchísimo para que se vea todo el engaño de los aliados, Hitler y todo esto, y os dais cuenta que estamos diciendo la verdad. Los acuerdos de Minsk en 2014 es un intento de dar tiempo a Ucrania para fortalecerse, admitió Angela Merkel, y en la operación Ucrania nazi, que continuaba, porque había pues, un montón de nazis como pollos sin cabeza que reconstruyeron con el nombre de nacionalistas dentro de Ucrania para atacar y seguir desmembrando a la Federación Rusa en este caso. Entonces, todo está de acorde. Me parece que
y recomiendo leer este artículo porque es muy interesante, porque destapa muchísima mentira del relato. Al boicot, a las calles, a la desobediencia civil, a la huelga general indefinida, a derrocar la corrupción de nuestros gobiernos y a apoyar que se acabe ya con el genocidio en el mundo y concretamente en este caso en Palestina. La Carmen López te lo cuenta. Información no